Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Potencia tu Mente, un programa que busca vincular el bienestar psicolaboral con el bienestar psicológico. Hoy me agrada tener aquí a Emanuel, fundador de Psicoimpacto, que nos va a hablar de cómo todo lo lúdico, la diversión y la creatividad se puede vincular con la psicología. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, Vale, bien, bien. ¿Y tú? Bien también. Así veo, qué bueno. Bueno, gracias por la invitación, está súper acogedor acá, así que muchas gracias por hacerme parte también de esta iniciativa que aportan, como tú mencionabas recién, al bienestar del ser humano. Nosotros como psicólogos en realidad creo que todos de una u otra manera tenemos esa chispa por dentro de querer aportar, en este caso, a la salud. Como una misión al final. Claro, una misión. Y dentro de esa misma misión, en mi caso, bueno, yo llevo años trabajando en educación, trabajé muchos años en relatoría, en docencia, mucho trabajo en grupo también. Y por otro lado, antes de ser psicólogo incluso vengo trabajando en la música, en el espectáculo, y también ahí he hecho carrera y bueno, este año uno de los desafíos fue poder integrar estas dos grandes áreas. ¿Ya? Ahí me gustaría detenerme. ¿Cómo es este integrar desde la música, desde un entorno más lúdico, con el clima organizacional o con las personas en sí? ¿Cómo lo puedes integrar y cuáles crees tú que es el mayor desafío y lo más bonito para ti en términos motivacionales? ¿Cómo se puede integrar? En realidad se integra a través de las dinámicas, capacitaciones, intervenciones psicolaborales, pausas activas, en la misma planificación cuando uno se reúne con el cliente, ya sea la temática que sea. Puede ser liderazgo, puede ser trabajo en equipo, comunicación, desarrollo organizacional, etcétera. Todo se puede hacer desde el juego. Todo se puede hacer desde la experiencia. Entonces eso es lo que por lo menos acá trato de aportar y con la gente que me he ido vinculando, esa es la visión. Acabamos de realizar, por ejemplo, una capacitación para todo el equipo de salud, el personal de salud, 250 funcionarios de la comuna de Cabrero. Se realizó en Quillón, junto al alcalde y todo, autoridades de ahí del sector. Y la verdad es que estuvo bien bonita la jornada porque precisamente nos solicitaron por eso mismo, por la queja o el comentario de que pucha, son media aburridas, pucha, que son media latosas. Quizás muy técnicas. Muy técnica. Entonces, ahí la directora mencionaba que han pasado desde lo muy teórico, Claro. a lo únicamente lúdico, y están tratando de buscar un punto medio. Y en eso hicimos una jornada bien bonita que tuvimos un viaje, como por ahí yo publiqué en alguna historia en las redes sociales, sigan Psicoimpacto, así como Power Psicología. Sí, bien, a seguir. Sí. La gente reflexionó, primero nos activamos, ¿cierto? Empezamos con dinámica, un masajito al compañero de al lado, ya empezamos con risa, claro, porque sábado, 9, 10 de la mañana, o sea... Sí, y aparte que la gente ya te está entregando un tiempo valioso, porque cuando es fin de semana, las personas queremos estar con nuestra familia, tenemos la mente allá y te dicen, oye, necesitamos que vayan a una capacitación, entonces ahí el desafío es tremendo porque tú dices, ¿cómo yo hago que la gente esté acá, que esté impactada y que quiera estar y no esté pensando en su casa? Precisamente eso, a mí me hacía mucho ruido siempre. Yo por muchos años he trabajado en capacitaciones de manera paralela, aparte de que trabajé en una corporación como psicólogo educacional y en convivencia escolar y haciendo docencia, un ramo en sí mismo. Pero también siempre estuve haciendo capacitaciones con OTEC. Y en esto precisamente yo me daba cuenta de que, porque las clases yo la manejaba yo, la planificaba yo, claro. La hacía a mi manera. En cambio, en las capacitaciones me daba cuenta que la queja era, o de lo que veía, mucha teoría, mucho tecnicismo, teléfono. Claro, entonces no estaba, mantener la atención era súper complicado. Precisamente para eso hay que hacer una planificación que sea dinámica, que sea rápida, que sea tu cambio y que sea un viaje. Y en este viaje tratar de entregar teoría, que es importante, claramente es importante, lo cognitivo, que lo entendamos, que tengamos una estructura, ¿ya? Y desde ahí vamos a la práctica, vamos a equivocarnos. Vamos a equivocarnos porque es parte del proceso. Entonces el juego es muy importante para los niños. Desde ahí creo que lo he tomado. Llevarlo al mundo quizá que es más estructurado y formal y porque el reloj anda, el mundo privado, la empresa funciona así. Entonces me he dado cuenta que la gente lo agradece, que la gente se ríe, que la gente llora, que la gente... y tiene una instancia de conversar con un colega que no había conversado en otra instancia. No le sabía qué X temática.
En esta capacitación hubo gente que realmente abrió su corazón y contaba situaciones un poco personales, pero cómo afectan con el trabajo, con el estrés, con la presión del trabajo. Funcionarios de salud, entre lo que te pide el usuario y lo que te pide la jefatura y la superintendencia. Los profes lo mismo, hay realidades que son realmente absorbentes y que te drenan de energía. Yo creo que como psicoimpacto, la idea es poder ir, sacarle una sonrisa, hacer algo súper práctico, súper eficiente, llegar a afectar el clima de manera inmediata. Y en ese trabajo se han ido abriendo plazas y la gente ha ido respondiendo bien. Así que agradecido de esa instancia. No, y súper bien lo que tú dices, es súper importante el cómo, tanto en ambientes privados como en ambientes públicos, cómo las personas estamos con tantos estímulos, muchas veces clientes difíciles, usuarios difíciles, que están en un estrés constante y no te das cuenta que está tu compañero al lado sufriendo, que está teniendo algún problema, Sí. y no se dan espacios de conversación. Entonces, el abrir estos espacios en capacitaciones, en que las organizaciones puedan entregar estos espacios donde ubican a las personas en un ambiente tranquilo, cuidado y que también puedan conocerse. De confianza, De claro. confianza. Muchas veces pasa en organizaciones de más de 100 personas que no se conocen las personas entre sí, y en espacios de capacitación logran generar esta conexión y logras ver a quién tienen al frente al final. Claro, hay cosas de repente que son tan sencillas, tan simples. No sé, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la capacitación, que se junten todos los que tienen un hijo. Que se junten todos los que tienen 2 hijos. Que se junten todos. Y ya te vas a juntar con alguien que posiblemente tú saludabas de pasillo. Dentro de las 100 personas que existen en una empresa, en una organización, en un galpón, no sé, lo que sea. Y que tiene algo en común, porque Y al que final y te das generaste cuenta que esa conexión de un hijo, 2 hijos, algo en común hay. Y desde ahí también surge la se conversa. puede construir. Desde ahí se puede uno revincular con el otro. Puede encontrar, como tú decías, factores en común con alguien que quizás tuviste algunos resquemores tiempo atrás. Por temas laborales, por temas del quehacer diario. Ah, pero eres tan persona Claro, como yo. claro. Si al final, eso pasa al final del día, cuando las capacitaciones buscan conectar personas, buscan que, como dices tú, eres tan persona como yo, somos personas iguales, cómo conectamos, cómo nos comunicamos. Y desde ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo visualizas tú la comunicación desde las capacitaciones en empresas? Bueno, la comunicación es creo que es la red que une, que engrana en la práctica a todo un equipo, una empresa. Ya sea a través de correo, ya sea a través de informaciones independientes de los canales, pero la comunicación en el día a día, que evidentemente es lo que muchas veces genera también grandes problemas. Los WhatsApp, por ejemplo, una de las dinámicas que generamos en la capacitación que te acabo de mencionar este fin de semana, fue precisamente una teatralización, hicimos un role-playing, ya hicimos grupos, ¿cachai? Aquí tenemos un grupo por poner, por ejemplo, para que también sepan que son cosas como súper sencillas, pero lúdicas, prácticas, que generan de inmediato una reacción. Ya los grupos de las Shakira, ese quisieron llamar las Shakira, las Karol G, las Chayanne. Da lo mismo, pueden ser colores, da lo mismo. Pero cuando tú empiezas a coser, a marcar, a delimitar, a poner conos de identidad, de sentido de pertenencia. Claro. Y se unieron los médicos con los kines, da lo mismo. Da lo mismo, somos un equipo indistintamente de profesionales. Súper. ¿Ya? Y se les dio una tarea. Y vamos activándonos y vamos poniéndolo en la práctica. Y en esto salió una dinámica con el WhatsApp, la comunicación, los problemas y los límites que se establecen en el WhatsApp. Se presta para malos entendidos, se presta para que uno exceda las confianzas. En el WhatsApp, en el fondo, y qué buen punto el que tú tocas, porque en el WhatsApp no podemos colocar tampoco la emoción. No podemos colocar la emoción que de verdad queremos transmitir, si es un enojo, si es frustración, si es felicidad, si es tristeza. El WhatsApp se puede dar como una situación informal, como dices tú, y también como fuera de emoción. Y ahí donde también se vuelve a quebrar la comunicación en los equipos. Y ahí se suma la interpretación, pues. Y yo interpreto y escucho como tú acabas de decir. Claro. Como yo me imagino que quiso decir el mensaje, y ahí empezamos con un bucle. Con la creatividad de nuestras mentes. Claro, entonces la comunicación claramente es un tema muy importante que se aborda, yo creo que en toda intervención psicolaboral. O sea, creo yo, como una red, lo veo como una malla que engloba todo. Ahí está. Claro, Ahí está. una como súper importante dentro de los equipos también, y por eso se trabaja harto.
Sí, sí. Y desde ahí también, Emanuel, ¿cómo visualizas tú hoy en día la inteligencia emocional en los equipos? Yo creo que la sociedad está carente de inteligencia emocional, claramente. Y eso se ve reflejado en el quehacer de los equipos diarios, Mm. en diferentes contextos, bancarios, educacionales, de salud, sistema público y privado. Pero la inteligencia emocional yo creo que es un tema que precisamente tú has sido una que ha tomado la bandera, en este caso, de poder ponerla como tema central, ¿ya? Y atreverse a conversar de emociones en contextos donde precisamente no es bien visto, es de debilidad. Mm. Sobre todo yo creo que más en el ambiente masculino, como que uno como hoy en día todavía estamos en una sociedad que todavía quedan ciertos sesgos un poquito machistas, donde pasa muchas veces donde dice, oye, como que el hombre no puede tener pena, no puede sentir emociones que eran vistas muchas veces antes por las mujeres. Yo creo que todavía nos falta también, y yo lo siento como algo ya más personal, como desde la motivación de Power Psicología también, de poder entender que las emociones son válidas y que todas las emociones las podemos sentir todos. Precisamente eso es el no hacer eso, lo que tú acabas de mencionar, es lo que genera síntomas. Claro. Tumores, como digo yo, va a generar al final un cáncer. Y son psicológicos, son comunicacionales, son problemas relacionales, Mm. problemas afectivos, interpretaciones, y que van a afectar el desempeño laboral, o sea, obviamente. El líder que tenga un emprendimiento, el que tenga un sueño, el que esté rentabilizando con su propio proyecto o administrando una empresa, un equipo de trabajo, no puede ignorar la felicidad de sus trabajadores. O sea, ese paradigma es totalmente fuera en los años, no sé, atrás de la guerra mundial. O sea, el tenerlos sometidos, a ti creo que te tiene que interesar verlos contentos, porque So- vas a sacar el mejor provecho de sí. Sobre todo, como dices tú, porque al final, si nosotros nos vamos a la teoría y a lo que hoy en día los estudios lo avalan, cuando un trabajador está más contento, es más productivo. Y al final una empresa, ¿qué quiere? Que seas productivo, pero también no verte con la cara larga, sino que verte contento, chispeante, como dices tú, y eso te va a llevar a una motivación mayor y por ende va a también permitir que tus búsquedas alcancen mayores. Entonces, Compromiso, claro, logra fidelización de tu equipo de trabajo, identidad, sentido de pertenencia. O sea, trabaja un montón de cosas que no se compensan con el dinero necesariamente. mm, El compromiso, precisamente es lo que toda empresa, toda marca quiere, que tú te comprometas con la empresa, claro, que te pongas la que te camiseta. pongas la camiseta, el valor agregado. ¿Y Mm, qué más? ¿Por qué te tengo que tener a ti, no a otro? claro. Y ese discurso termina generando una angustia y un estrés en el trabajador de constantemente estar queriendo satisfacer Mm, a este elefante que no se sacia nunca. claro. Y yo, depresión, síntomas, ¿viste? Claro, estrés. Estrés, licencias médicas, empezamos a tratar de buscar cómo me zafo de esto, al levantarse un dolor de estómago, acidez, sintomatologías que están demostrando que el trabajo te está estresando, que te está haciendo mal. Entonces, los psicólogos que nos dedicamos al área organizacional, de repente se decía, me acuerdo yo cuando estaba estudiando, que éramos los menos psicólogos de la psicología, mal dicho, o sea, era como, están los clínicos, Claro, porque no éramos clínicos. ¿ya? Educacionales, que yo he trabajado muchos años en educación, y los laborales, que es un área que a mí me encanta mucho y que considero que es no todas son importantes, pero es la más cotidiana, la más fácil, la más evidente que hay que intervenir, porque el ser humano está todo el día trabajando. Mm, Y si tú no logras que sus 8 horas de las 10 que está despierto, no sé, sean buenas, sean productivas, o sea, estamos mal como sociedad, estamos con las prioridades al revés. ¿No? Y eso es un tema que a mí me motiva a poder aportar con la música, con intervenciones dinámicas, grupales, ¿ya? Con conocimientos en psicología y que sean aplicables aquí y ahora, en su trabajo. qué importante lo que dices de que estamos tantas horas en el trabajo. Hoy día tenemos 7, 8 horas laborales donde estamos constantemente en un ambiente con otros compañeros, pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Y desde ahí también, ¿cómo haces que ese espacio sea seguro? ¿Cómo haces que ese espacio sea un espacio amable, que te dé felicidad también estar ahí?
Y desde ahí es la comunicación, el entender cuáles son las necesidades tuyas como colaborador y cuáles son las necesidades de tu empresa para poder juntarlas, porque al final es esta mezcla de lo que el otro espera de ti, pero también lo que tú también esperas de él. Entonces, ahí viene la psicología organizacional, como nosotros como psicólogos laborales, donde queremos generar también ese aporte, ese apoyo, desde abarcar con comunidades, con grupos grandes, en donde, como dices tú, va a intervenir en personas, en equipos que están muchas horas juntas y desde ahí, ¿cómo lo pueden comenzar a pasar bien? Si al final también en el trabajo no se sufre todo el tiempo, se tiene que pasar bien, tienen que disfrutar lo que hacen y desde ahí nosotros... Nacen las mejores ideas, nacen... Se crean cosas, se innova. Exactamente. Entonces yo creo que, como tú mencionabas, al trabajar con equipos, uno puede permitir que afectar, como aquí mismo tenemos una poza de agua. Si yo meto el dedo y va a generar una onda expansiva, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y esa agua existe hace rato, y esas microbacterias existen hace rato, ese equipo de trabajo existe hace rato. Sí. Yo solamente hay que saber cómo y dónde, y en qué momento y cómo intervenir para que se genere un cambio. Para que ellos generen un cambio tipo 2, un cambio estructural, y que no se genere una dependencia. Y eso es súper importante. Por eso, en este caso, el trabajo que nosotros realizamos es llegar a afectar, dar de inmediato un resultado perceptible, medible. Después hay que hacer un plan de trabajo, claramente, hay que hacer mediciones, hay que medir resultados, ¿cierto? Ver expectativas. Llegamos a acuerdo en los objetivos, ¿cierto? Que cada empresa tiene una cultura diferente, un área de trabajo diferente, pero sí tiene todas un factor en común, que todas trabajan con personas. Total. Todos necesitamos, y todas las personas trabajamos bajo emociones y bajo diferentes realidades de vida. Y no podemos ignorar eso. Ignorar eso ha generado síntomas, y así, para mí es así. Sí, y ahí hablas como de 3 temas importantes desde la psicología: cultura, hablamos de las personas y también hablamos desde la sintomatología, porque finalmente, claro, cuando uno interviene desde lo laboral, uno interviene en una organización que tiene una cultura específica. Entonces, desde esa cultura también el colaborador tiene que hacerse la pregunta: ¿estoy en el lugar donde quiero estar? ¿Es la cultura que yo quiero tener cerca? ¿Es la cultura que me hace bien? ¿Que me aporta a mi vida? Porque al final, el otro día yo tenía una conversación con unos alumnos y yo les hablaba de la cultura. Y les decía, si tú trabajas en una organización y tu organización tiene un propósito que a ti no te hace sentido, entonces cuestiónate qué haces en esa organización. Porque el propósito al final es cuando yo me encuentro contigo en la calle y tú me preguntas, oye, Vale, ¿en qué estás? Y yo te digo, no, estoy en una empresa y no te quiero dar el nombre, porque algo no me está generando como una tranquilidad quizás personal. Una coherencia desde lo que yo soy con la empresa donde yo estoy. Exacto. Entonces, ahí también es una invitación a los que nos están escuchando a que se hagan esa pregunta, que digan, donde yo estoy actualmente, siento que se vincula mi propósito personal con el propósito de la organización, porque desde ahí también nosotros podemos hacer muchas cosas desde la psicología laboral, podemos hacer muchas intervenciones, pero ¿qué pasa si tenemos un colaborador que no está donde quiere estar? También hay un insight que tiene que hacer de manera también bien personal. Y entender también que hay diferentes realidades, o sea, muchas veces hay etapas de vida o momentos que nos obligan. Yo creo que también estuve en su momento, claramente, tuve que transar, ¿cierto? Estar en un lugar donde en realidad no me sentía tan cómodo, no me sentía que era el gran sueño de mi vida, pero me permitía acceder a otras cosas para mí importantes, como el sustento para mi hija, un sustento para... Total. ¿Cierto? Bueno, si es así y tienes una planificación de aquí a tal tiempo, yo logro mi objetivo, bien, pero siempre, como dices tú, poder vincularlo con alguna motivación personal. Claro, porque ahí, por ejemplo, como dices tú, quizás yo hoy día no estoy en el lugar donde yo quiero estar, pero tu propósito es como dices tú, estoy trabajando por mi hija, por mantenerla, por generar toda una estructura y estar súper claro que tu motivación va desde ahí. Y eso te va a permitir también poder avanzar y poder avanzar de una manera más contenta y más feliz, de una emoción más positiva finalmente. Es que, insisto, por eso la sociedad genera tantos síntomas sociales y personales. Porque existe una disonancia entre lo que la gente quiere. Esta adolescente soñaba con ser bailarina, no sé, o con dedicarse a las ventas, o al arte, o lo que sea, pero está viviendo evidentemente otra situación de vida.
a sus 30 y tantos años, a sus 40 y tantos años. Y ahí está, y ahí está. Bueno, de repente somos, como decíamos delante, son momentos, son etapas, son resultados de decisiones que tomamos anteriormente y tenemos que hacernos cargo. Pero aún así, aunque, y eso se lo digo también a los que están escuchando, aunque estemos en ese escenario, debemos tener la responsabilidad y el autocuidado de darnos espacios para drenar, para desahogar, para liberar, para salir, autocuidado al final. aunque sea una vez al mes. Si a ti te hace sentido subir el cerro, anda. Si te hace sentido de nadar o si te hace sentido, no sé, ir al gimnasio, música, bailar, juntarte con amigos, simplemente dormir y ver Netflix, no sé. Pero es importante estos espacios porque si no, cualquier sistema se va a enfermar. Y ahí yo creo que también llega a un punto súper importante que a mí me gusta mucho hablar también, que son los talentos. Uno muchas veces tiene talentos, pero donde está trabajando no los puede llevar a cabo. Quizá un trabajo muy administrativo, quizá un trabajo que no le permite, pero también ahí, como dices tú, existen otros momentos, existen fines de semana, existen días libres donde quizá puede ser una persona que ame dibujar y que sea una muy buena artista y desde ahí tú en tu trabajo, un trabajo administrativo, súper corporativo, que no puedes dibujar, no puedes hacer arte, pero sí lo puedes hacer el fin de semana, sí lo puedes hacer en las tardes, en un momento donde ese talento explote. ¿Por qué? Porque ese talento también te va a ir abriendo otras capacidades más psicológicas, en donde cuando uno va como subiendo de nivel en términos de talentos, uno también después puede explorar otros talentos. Entonces ahí la invitación, como dices tú, es como a liberarse, a estar, a darse esos espacios de autocuidado donde encuentren ese momento donde pueden hacer lo que de verdad aman y les apasiona. Precisamente el psicoimpacto en las intervenciones que realizamos se generan estas instancias de arte terapia, ¿ya? De dibujar, de escribir, de pintar, de teatralizar, de ponerse una peluca, de romper el esquema estructurado del trabajo. ¿Ya? Despersonalízate un poco, Bien. Desordénate un poco, ¿ya? Vibra un poco, siente, vive el presente. No te preocupes por el correo que no respondiste ayer, ni por lo que tienes que cumplir antes de terminar hoy día tu jornada laboral. Trata de vivir aquí y ahora. Y eso te lo permite dinámicas, el juego, la música, el arte. Y qué mejor que compartido con gente con la cual te estás vinculando todos los días, al fin y al cabo. O sea, es estratégico. Y como decías tú, como linkeo el juego con también volver a ser niño. Porque los niños juegan todo el tiempo y muchas veces cuando uno ya es adulto dejan de jugar. Entonces el jugar también te permite levantar emociones, el identificar cuáles son las emociones que estás sintiendo y los vibra en el momento. Y ahí voy a otra pregunta. Cuando trabajaste en esta intervención con las personas donde la llevaste a jugar, a intervenir, ¿sentiste que hubo alguna emoción que les costara más trabajar o les costara más hablar? Sí, claramente la gente en general le tiene cada vez más pavor a la exhibición, aunque se ve mayor contenido en redes sociales. Pero es como la regla del 80-20. El 20% a lo mejor es el que se atreve con suerte a mostrar, Claro. Y el 80% es el que observa y se alimenta de esto, ¿ya? Y le gusta y lo admira quizás, pero no se atreve. ¿Ya? Entonces en esto cuando se ven expuestos a ¡tum! La necesidad de ¡tum! ¿Qué opina usted? Claro. Tiene que decir algo. Cuando ya ahora hay que tomar el rol de actuar como la Llorona, no sé. O usted es la usuario que da problemas. Claro. Los pones en un estrés, claro, los pones en un estrés, pero que es un estrés productivo. Ahora uno entiende, en el momento hay veces que hay gente que uno se da cuenta que realmente no le cuesta, le complica. Bueno, claro. Precisamente estamos acá para trabajar en equipo, para que esa habilidad la pueda desarrollar otra persona, otro colega, y sin duda alguna tiene otras virtudes que puede colaborar en la planificación, en la redacción, ¿cierto? Claro, cada uno tiene una habilidad al final. Entonces, en esto, las emociones, por ejemplo, aquí mismo el sábado que estuvimos en Quillón con esta capacitación, hay gente que se abrió y comentó que se mostraba feliz, pero que estaba triste, que tenía problemas en la casa, que tenía problemas de salud con un familiar, y que un par de personas de su círculo más cercano, de ahí el trabajo, se dieron cuenta que andaba raro, pero la mayoría
él siempre feliz para afuera. Entonces cuando alguien se atreve a desnudarse de esa manera, pucha, es terapéutico. Pucha, nadie se puede reír. No, al final se genera ese espacio de contención. Sabes que fue bonito, después lo abrazaron, fue fluido, nada fue forzado. Entonces, en esto uno va aprendiendo, va tratando de trabajar obviamente el tacto social. Hay veces donde la gente necesita, insisto, esta instancia es cosa de pincharlo, generar el escenario nomás y botan la catarsis. ¡Pum! Y así también por el otro lado, cuando vamos arriba y nos prendemos y a bailar y salen las más buenas para el deseo. Y claro, las más prendidas. Súper bien, súper bien. Porque te aseguro que el día lunes va a ser diferente. Ahí sí que tiene sentido, disculpa, como en la marraqueta, a lo mejor vas a ver diferente en esa organización. O sea, más crujiente. Más crujiente. Porque hubo un partido que lo ganaron todos. O sea, así creo que lo vivimos nosotros y con ese sentir intervenimos. Cuando intervenimos en grupos sociales. Independiente del rango etario, a lo que se desempeñen, es lo mismo. El compromiso es afectar el clima de manera positiva, que aporta el bienestar de ellos. Sí, yo creo que como tú bien has ido a un punto importante, al final la psicología laboral busca el bienestar de las personas, busca afectar el clima de manera positiva, que las personas, como dices tú, si tuvieron una capacitación el viernes, el sábado, el domingo, el lunes ya se puedan saludar, ya digan, oye, me sé tu nombre, y ya haya en el fondo una comunicación más fluida, que algo haya generado esa capacitación que ya sé a quién tengo al frente. Entonces, eso al final... Un psicoimpacto. Claro, un psicoimpacto. Eso al final nos genera que nos volvamos más humanos también. Sí. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, has visto todo el tema que ha salido ahora, que están armando estos humanoides que en unos años más van a venir a generar algunas intervenciones, pero claro, ahí nosotros hablamos, ¿y dónde queda la emoción? ¿Y dónde queda el sentimiento, el sentir, el que si mi compañero tiene pena, yo lo pueda abrazar, lo pueda escuchar? Desde ahí también cómo nosotros podemos influir también en ese modelamiento de la emoción. Y ahí, como hablando también cuando estábamos conversando de las emociones que más visualizaste tú, ¿cuál sientes que es la emoción más fácil que se puede generar en una capacitación como de manera inmediata? La alegría. Y hay que recurrir a eso. Yo, por lo menos, como animador, como cantante y como trabajador del mundo del espectáculo que llevo tiempo, claramente me es más fluido hacer eso, quizás. Pero también es lo que yo veo que a la gente, es más fácil poder reaccionar con eso, desde la risa, desde la alegría, ¿ya? Poder tocar o presentar ese tema o ese color, son pocos los que quedan excluidos, a eso voy. Son pocos los que quedan excluidos, porque es fácil reír, es fácil, a eso voy. Son pocos los que quedan excluidos, no es algo que, ay no, a mí no me interesa. ¿Ya? No la alegría. Y si pasa así, bueno, el tema lo tendrá la persona, claramente. Claro, algo está pasando. No, pero como dices tú, es verdad, la alegría en el fondo es más contagiosa, te permite donde tú dices, pucha, quizás hoy día estoy un poco melancólico, pero ve a tu compañero que la está pasando muy bien y digo, ¿por qué no pruebo esto? O sea, al final es como también un poco de este aprendizaje más observacional o de la teoría del grupo, en donde si yo veo que mi grupo la está pasando bien, está entretenido, es como, ya me sumo a este cambio para ver cómo se siente también. Y lo otro que llega una gente neutral. Eso es importante porque cuando hay grupos, total. O sea, aquí tenemos los controladores, el grupo de las pantallas y el grupo de los libros, por decirte algo, están los profes tanto. Siempre existen grupos en todas las organizaciones, eso es inevitable, es parte del ser humano. Y van a ver, eso no podemos pretender que no exista. Pero cuando yo veo que se están riendo solamente los de acá, pero cuando yo veo que se están riendo los de acá y los de acá y los de acá, algo está pasando. Claramente, porque algo se generó. Bajan las barreras, es que precisamente lo que haces tú es precisamente esto, eliminar esto. Y los meta todo en un mismo saco, en común, que es la risa. Eso lo hace, que todo esté cosido, así lo veo. Están todos hilvanados uno con otro. Y desde ahí, esa emoción, por lo menos, trabajar, creo que permite dejar el pastito listo para poder intervenir. Sí. O sea, podríamos decir que psicoimpacto un poco nace entonces desde la felicidad, como la felicidad logra permear con los equipos. Sí, desde ahí, claramente desde ahí. Desde ahí se puede construir todo. Desde ahí es más fácil poder construir todo. Desde ahí es más fácil poder reparar cosas para atrás también. Total. Sí, y con la música,
claramente la música es muy importante, te puede elevar a una euforia, también te puede hacer recordar, te puede hacer meditar. Eso te quería preguntar, como en términos ya más musicales, como cómo o qué notas o como qué melodías podrías decir tú que genera cierta conexión entre la música y la emoción. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de que hay cierta música que te puede llevar más, no sé, a la melancolía o a la alegría, ¿cuáles son esas esas notas musicales que tú dices acá es lo que yo puedo tomar para poder trabajar cierta emoción? ¿Cómo lo puedes vincular tú desde estas dos áreas que manejas? Sí, en esto es muy importante la planificación, pero también el tacto que uno va observando en el momento. O sea, como toda planificación, como todo en la vida, uno tiene un plan, pero nunca te puedes hacer de este plan una tabla del Corán. La rigidez en cualquier contexto te va a hacer mal. Entonces son, como digo, en ciertos conos. Y en esta planificación se induce claramente la alegría, la reflexión, la meditación, dar gracias. ¿Como Entonces física? sí. Y eso va acompañado con cambios de música, de vibración, por ejemplo, utilizamos esta canción cuencos tibetanos, campanita. Pero también utilizamos música latina y bailable. Claro. Dimos esos espacios. Precisamente este mosaico permite botar las barreras, hacerlos bailar para allá, hacerlos bajar, hacerlos subir, y que todos naveguemos en el mismo bote, independiente de los cargos jerárquicos que pueda tener la organización. La música es clave. Y ahí cuando hablamos de los cargos jerárquicos es un súper buen punto igual, como también podemos ir vinculando finalmente a través de la música, de la cultura, del propósito, porque da lo mismo si es un cargo jerárquico o un cargo administrativo, la idea es que se conecten, se conozcan y de ahí compartan experiencias. Exacto. Eso mismo, o sea, este mismo lunes yo creo que, o espero, no sé, me imagino, que pueden haber llegado, bueno, aquí estamos las Karol G, estamos tomando desayuno los Chayanne, los Luis Miguel, no sé. Y siendo que son jerárquicamente a lo mejor totalmente diferentes. ¿Y qué sientes tú que cambió ahí? ¿Por qué se lograron identificar todos como grupo? O sea, el rol del relator ahí es clave, claramente poder tener la planificación clara, el objetivo de lo que se quiere trabajar. Entonces, cuando a ti te ven que tú tienes el objetivo claro y por qué estás haciendo tal cosa, aunque puede parecer en una primera instancia medio ridículo, medio que me da vergüenza, medio que no quiero, medio incómodo, medio que me saque de la zona de confort. Bueno, pero lo veo que parece que esto tiene un objetivo mayor. Pero tiene un propósito. Ya vamos, ya. Confía. Ya vamos, ya. Y se dan cuenta que, claro, precisamente se generan instancias de unión, de coexistencia, ¿cierto? Y colaboración y factores en común entre los colegas. Así que eso. Bueno, y lo otro también mencionar en Psicoimpacto, una de las cosas que estamos tratando de elaborar es un modelo teórico también, ya un modelo, una guía que no es rígida, pero sí que nos puede permitir trabajar en diferentes planos. Y esto nace también desde análisis personales, claramente, introspecciones, ¿cierto? A mí no me gustan mucho, en términos clínicos, los rótulos o los letreros, los diagnósticos muy rígidos. A mí, bajo ciertos modelos teóricos, creo que no aportan. Creo que nosotros tenemos que apuntar a la adaptación y al bienestar. Y en eso, a algunos le acomoda cierto letrero, a otros no. Por ejemplo, te menciono el déficit atencional con hiperactividad, Claro. que está bastante de moda. Yo lo veo bastante al revés. Creo que el sistema educacional no es capaz de poder dar cabida, ¿cierto? Está al pie, pero que evidentemente no funciona tan bien, quizás como se quisiese, pero roturan a estos niños, les ponen letreros. Anda a sacar el estigma a un niño que todos van a saber, todos sus compañeros, toda su generación. Y ahí yo Entonces, no sé, de repente me hace un poco de ruido eso. Entonces, bajo esta misma mirada, creo que las cosas que son vistas diferentes o como debilidades pueden ser vistas de una manera como una fortaleza. La belleza creo que está en quien observa, en quien mira. Si el niño es inquieto y súper hiperactivo bueno, canaliza la energía, no lo taches como tal, sino que permítele que florezca. Entonces en esto, por ejemplo, a mí me pasaba,
creo que si hubiese nacido en esta generación, estaría diagnosticado como con 5 diagnósticos. Menos mal que no nací en esta. Porque si no, yo me hubiese sentido, créeme, totalmente incapaz de, totalmente raro. Y nunca me sentí así. A lo mejor lo era. A lo mejor era raro. Claro, en el fondo es por la etiqueta. Pero la etiqueta, ¿cómo te condiciona? En cambio, si tú lo haces sentir especial, diferente, único, habiloso, dale. Yo creo que ahí también llega un punto claro, como hoy día estamos como criando a las nuevas generaciones de lo que pasa con la etiqueta, de cómo van a ser también futuros trabajadores el día de mañana. Y nosotros también el cómo trabajamos con personas que muchas veces no se tratan bonito, que no se hablan bien, no se hablan de una manera cariñosa. Muchas veces nuestros diálogos internos son los más castigadores. El cómo tú te hablas al final, el cómo... La narrativa que tú Claro, te elabores que tú te es cuentas muy finalmente. importante, sí. Ahí también es como desde nuestra función más psicólogos laborales con adultos, visualizamos mucho eso. Cómo es esta comunicación constante que tú te haces como adulto, y desde ahí también cuál es la historia que tú te quieres contar. No es que yo siempre he sido malo para las matemáticas, no es que yo siempre fui tanto, Claro. no es que yo siempre, es que a mí siempre me dijeron, Eso. no, Sí. y como tú dices, las personas adultas, ¿no es cierto? Ya tienen tatuados eso, ¿verdad? Para ellos no es tema, Claro, ya tienen esa etiqueta. totalmente asumido, pero eso los limita precisamente para acceder a su máximo potencial. Entonces, en Psicompacto, por ejemplo, hemos ido trabajando ciertos planos, que uno se puede ir moviendo en ciertos planos, que esta neurodivergencia, a lo mejor de tener la atención en diferentes lugares, puede ser un tanto disfuncional porque no te permite a lo mejor concretar. Esa es la gran debilidad muchas veces, de que se lo pasa en la nube Claro. y dónde vamos acá a dar, planos, ¿cierto? Sí. Bueno, trabajemos eso con cosas súper concretas, agenda, ordénate acá, pero no dejes de ser multifuncional, tener 5 cosas quizás a la vez. Es un talento, es una habilidad, utilízalo a tu favor. Muévete en esos planos. Muévete entonces en diferentes planos. Ordénalo. A lo mejor los 5 simultáneos ya es mucho. Anda de a 1. O de 2. O de a 2 y vais jugando y después en otra instancia, contexto, necesita otro. Entonces en estos planos, por ejemplo, hemos ido elaborando el plano del soma, el cuerpo, el impulso, el instinto. Y esto viene desde la filosofía antigua, así que aquí uno no va a inventar la rueda. No. Es simplemente ir presentando modelos que sean adaptativos y funcionales al 2025, al 2030, porque el mundo está agonía, está vertiginoso, está con guerra, está con cambio climático, competencia espacial. O sea, eso es el mundo que nos tocó ahora vivir. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo permitimos que nuestra salud mental no se merme tanto? Y ahí, Emanuel, hay algo que abordamos ahora en esta última conversa, que son las etiquetas. La etiqueta, la comunicación, el cómo nosotros nos hablamos, el cómo nos hacemos sentir. Y ahí me gustaría preguntarte, o sea, más que preguntarte, como hacerte una invitación para que le puedas decir a la audiencia, ya finalizando, cuáles son esos tips que tú les puedes entregar en donde ellos pueden descubrir un poco más allá ese talento que pueden tener o ese propósito hacia donde puedan ir el día de mañana. Sí, se conecta mucho con lo que precisamente estaba mencionando, contarles a la gente que estamos trabajando bajo estos planos del soma, de la creatividad y de la reflexión. Y son prácticamente como arquetipos, modelos donde uno se puede ir moviendo dependiendo del contexto, tratando de sacar su máximo potencial interno. Entonces, ser consciente del contexto en el cual estamos, ser consciente de nuestras habilidades, ser consciente de nuestras metas, eso nos va a permitir poder utilizar las herramientas necesarias en el momento adecuado. Hay veces que hay que ser observador, hay que estar callado, hay que respirar profundo, mantener la calma. Y hay otros momentos que hay que elevarse, soñar y volar como el ave. Claro. Pero también Zaratustra tenía que, de la montaña, bajar porque estaba ávido de tanto conocimiento, quería entregárselo a la gente. La vida es una danza, la vida es frecuencia, la vida es vibración, la vida es movilidad, es movimiento. Entonces, el cuerpo es importante. En momentos de reflexión son importantes, claves. Momentos de acción, también. Entonces, en esto, tratar de ir moviéndonos
en estos planos. Lo que a ti te haga sentido, lo que te haga sentir que saca tu máximo potencial, por ahí puede ser. Sigue en esa senda. Lo que decía Valentín, estudiante. Estoy haciendo algo que me desagrada, que no quiero ni siquiera decir el nombre de la empresa. Porque en realidad me da vergüenza, porque va contra mis valores. Pero me está dando sustento. Ahora, chuta, resignifícalo. No te estoy diciendo que renuncie, pero tienes que mirarlo. Porque ocultarlo, como decía Jung, miremos nuestra sombra. O encontrar la motivación que decías tú interna también. Busquemos, elaboremos entonces esta situación, pero no la ignoremos. No la hagamos, porque eso va a generar una sintomatología. Una explosión de rabieta, de frustración en el trabajo, un problema en el ojo, no sé. Eso. Así que buscar más que nada siempre la coherencia entre lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que hago. Tratar, yo creo que todos estamos en esa búsqueda, algunos de repente nos alejamos un poco más, pero tratar de que eso sea más o menos alineado y las cosas se van a ir dando. Gracias. Hoy quisimos hablar de cómo entonces la psicología se puede vincular con la emoción en movimiento, con el baile, como lo que decías tú de la vida es una danza. Los invitamos a que estén constantemente preguntándose qué es lo que les mueve, qué es lo que los lleva hacia su propósito, y también que se pregunten qué emoción están sintiendo el día de hoy, porque desde esa emoción también pueden ir trabajando a diario. Nos vemos en un próximo capítulo de Psicoimpacto. Hasta luego.